Contemplamos esta tarde la vida silenciada por una espada y solo por una razón: la denuncia de un pecado, el pecado de la inmoralidad, el pecado del adulterio, un pecado gravísimo denunciado por Dios, un pecado al parecer hoy siempre permitido, aceptado, disimulado y visto como normal. En una palabra, una falta y un pecado también consentido por la sociedad. El pecado es pecado y tiene un nombre. Y por esa gran realidad y la denuncia, o aún más, el anuncio de la verdad, de no hacer las cosas correctas y claras, es lo que produce la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista denuncia este pecado, y al denunciarla, este pecado, le cuesta la vida, hoy tan visto y tan atraído, tan descubierto, e incluso podríamos decir visto como la realidad siempre normal. No importa que igualmente para el mundo sea tolerado o aceptado, lo importante frente a ello es saber que Dios tiene la razón y que a ello Dios lo llama pecado, y seguirá siendo pecado gravísimo. No se va a callar el Evangelio y Jesús no se detiene frente a ello. Hay una historia que empieza aquí, y esta historia se parece a la de muchas personas que viven en esa realidad del adulterio. Herodes y Herodías empiezan o comenzaron su vida siendo adúlteros, y luego ambos terminan como asesinos. Suena mal la palabra, pero cuando tú empiezas a caer en el adulterio, cuando tú caes en las infidelidades, termina convirtiéndose en un asesino. Disculpa la palabra porque le suena maluca a ti. Asesino porque destruye la conciencia y destruye el corazón de la persona o la pareja amada con la cual tú has contraído o te has unido para formar una familia. Uno empieza a ser adúltero primero con Dios. El punto de partida para que una persona sea infiel es ser infiel a Dios, aún en las pequeñas cosas y aún en pequeñas supuestamente infidelidades, donde no parecen mayor la cosa. Allí, si no se corrigen a tiempo, terminamos asesinando la conciencia. Creo que esto te corresponde a ti en esta noche, si tienes que revisar en algo tu vida y si algo no está funcionando a bien en tu relación. Pero también, como una persona casada, cuando empieza siendo adúltero, termina asesinando el corazón y los sentimientos de la pareja. Cuánto daño, cuánto dolor se causa y cuánta destrucción se causa en aquella persona que un día dijo sí a ti libre y voluntariamente, pero que luego quizás tú, pareja, llámese hombre o mujer, destruye esa gran realidad. Muchas parejas hoy están expuestas a esa crisis, están expuestas a que aparezca siempre una tercera persona, y esas personas hoy, más en este tiempo de 6 meses que hemos llevado, lo hemos podido conocer, aparecen de manera virtual y asimismo piden ampliar la distancia con su pareja. Entonces empiezan con las cosas más sencillas a chatear. Los que están en crisis tienen que ver con ese mundo virtual, y la mayoría ha empezado a destruirse por una conversación, por una inadecuada conversación, por unas fotos, por unos ciertos mensajes
que van destruyendo y acabando esa realidad de la pareja. Si se dan cuenta, nunca están quietos con el celular, lo esconden, siempre tienen la clave, nunca hay confianza. Es más, hasta me entero de que los teléfonos los meten en los zapatos en la noche para que no puedan descubrirse, o a lo peor, duermen con el teléfono debajo de la almohada para no ser vistos. Qué terrible, hasta dónde va el pecado y hasta dónde se esconde el pecado, hasta la pecueca de nuestros zapatos o de la miseria humana. Cuando las parejas no vigilan, cuando no cuidan los sentimientos, cuando no son firmes, cuando no cuidan el matrimonio, sino que se dejan enredar por un tercero, juegan a una vida doble. Y estas cosas suceden porque las has iniciado, porque has abierto un punto a esta gran realidad. Cuántas salidas clandestinas, cuántas mentiras y cuántos engaños que generan sospechas en cada persona. Mentira tras mentira se van acumulando y van generando un pecado mayor. Aquí pareciera que las parejas metieran candela al otro, metieran fuego para destruirse, sin darse cuenta que pueden quemar al final o en cualquier momento esa realidad, esa situación en el cual ustedes han establecido una relación. Se dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Tarde que temprano, aquello que parece oculto llega a descubrirse. Y toda persona, cuando se descubre o descubre el engaño, cuando ocurre esta gran realidad, entran en crisis, sea pareja, hombre o mujer, se entra en esa gran crisis. La persona engañada empieza con un dolor terrible y triste de haber sido burlada, ultrajada y traicionada. ¿Qué dolor produce eso? Es lo que contemplamos incluso hoy dentro del Evangelio con esta persona de Juan el Bautista, también ultrajado, burlado y asesinado vilmente por aquellos a los cuales les ha dicho en la cara la verdad y lo que están viviendo. El descubierto, después aquel que es descubierto en la trampa, mírenlo como cae. No hay nada distante. Me dicen si me equivoco en lo que les voy a decir. El descubierto entra en una angustia. Se siente que el mundo se le viene encima. Entra en un desespero, en un miedo terrible. Ahora dice amar a la esposa. Ahora siente perder su pareja. Llora. Se siente que ya no puede vivir. Lo peor es que en la cultura nuestra hoy se puede echar la culpa fácilmente a los otros. Dice, me están haciendo una brujería. Y eso ayuda a calmar un poco las grandes realidades. Me hicieron un mal. Una vieja me dio un bebedizo. Algo me están haciendo, porque ahora vivo un poco inquieto o desesperado. Qué triste eso, porque es lo que la conciencia de manera psicológica va generando en el ser humano, que busca siempre una defensa porque le cuesta asumir su responsabilidad. Qué pesadillas más grandes y terribles pueden causarse tratando de disfrazar una mentira, y una mentira que se ha convertido ya en un pecado gravísimo, donde hay miedo a perder aquello que igualmente ha formado porque no lo ha cuidado, porque te vuelves un descarado, porque pierdes el sentido del pecado. He dicho al inicio, como es normal, como lo hace todo el mundo, si tú piensas y le dicen esto, estás pensando como una persona del pasado, eso no tiene que ver nada con nosotros, etcétera. Y todo mientras no se descubra. Si llevas una vida doble, te invito para que no la pongas más en peligro. Ahora, si no lo haces ahora mismo del cambio, vas a llorar y llorarás amargamente. La historia dice que Herodías, es una historia porque no forma parte del Evangelio. Herodías luego se metió en un río o en un gran mar de hielo y fue consumida totalmente por ese hielo y muere así. El mismo Herodes tuvo que huir inmediatamente de aquel lugar porque son desterrados, y así sucede con el mal. El
que entra en la infidelidad, si no arregla la vida, es desterrado y es visto finalmente con la miseria, pues toda infidelidad lleva siempre la miseria. Podrás tenerlo todo, podrás sentirte a gusto, pero al final te vas a dar cuenta que eres un pobre y que de verdad, si no te acoges a la misericordia de Dios, estás perdiendo tú. Lo peor, fíjate, que puede estar pasando dentro de tu familia. Haz un alto ya en el camino. Haz ese alto y empieza a cambiar. No te aconsejes a ti mismo. Algunos incluso en la cultura nuestra dicen, es una canita al aire, eso no tiene nada que ver. Yo sé cómo hacer cuando se entere. Yo ya sé cómo defenderme. Siempre hay una solución. Si te aconsejas a sí mismo, si no buscas una persona que te ayude, estás perdido y puede ir realmente de mal en peor. Por eso, hoy tenga cuidado de ello. Defienda esta gran realidad de aquello que Dios te ha permitido formar. Estos hombres que iniciaron como tal Herodes y Herodías en adulterio, terminaron como asesinos. Te pregunto a ti, discúlpame la palabra, porque esta noche te puede sonar un poco extraña. ¿Cómo quieres terminar tú? Asesino de la conciencia misma, asesino de los sentimientos de la pareja, sea hombre o mujer en este caso. Tú eres el que decides. La verdad es la que anuncia Juan y esto le causa el martirio. Tú tienes que andar siempre en la verdad. Si andas en esa verdad, si andas y vives coherentemente, entonces podrás disfrutar siempre de esa familia. El valor supremo de la gracia es la vida eterna, es el gran tesoro. La vida de gracia nos permite identificarnos con Cristo. Se hace necesario entonces acoger esa vida de gracia. Permitamos entonces hoy ser confortados por el Señor, por encima de nuestras fuerzas, y asimismo, como decía la primera lectura, convertirnos en esa plaza fuerte, esa plaza de hierro, en esa muralla de bronce. Dios está dispuesto a manifestar sobre nuestra vida la gracia infinita con su misericordia. Es hora ya de vivir en la verdad y no en la falsedad. Que el mismo hoy Juan Evangelista, Juan el que sufrió el martirio, Juan el Bautista, nos enseñe a ser testigos de esta grandeza.